Hay una idea que empezó a sobrevolar con fuerza en el transcurso de los últimos días y que un poco da escenografía, lo que ocurrió el domingo de las elecciones, cómo fue el trayecto de Milei hasta consagrarse presidente y demás, permiten pensar que quizás algo de todo lo que estamos viendo tenga alguna referencia con esto que planteamos. La idea de que Milei es un menemismo con austeridad. Él siempre idolatró los 90. Él siempre se jactó de tener un anclaje en la década del 90. Su patilla, su forma, su expresión daban cuenta de que él tenía cierta admiración incluso por el liderazgo de Carlos Menem. Por supuesto que las comparaciones son tediosas, nada es igual, el paso del tiempo es inexcusable. Pero ¿hay alguna analogía con ese proceso donde se hablaba de ser occidental, de cerrar grietas del pasado, de ir en búsqueda de la modernización, entre comillas, con una amplia reforma del Estado y con ideas liberales? Se reconstruye la idea de los acuerdos entre el sector popular o los sectores más populares de la Argentina, tributantes históricos al peronismo, que abrazaron a Milei como una expresión de un salto hacia adelante con los sectores más acomodados de la sociedad. ¿Se reconstruye ese tejido de alianzas que caracterizó el menemismo en los 90? ¿Estamos o podemos estar en perspectiva de ello? Da la impresión que los primeros movimientos tienen algo de todo esto. No hay en Milei ni remotamente el pasado político de Menem, ni la forma de construir que Menem tenía para llegar al poder. Pero fruto de nuestros tiempos y con la tecnología y toda la revolución que ello implicó, Milei, a su modo, hizo parcialmente lo que Menem, en su lógica, construyó como epopeya para llegar a la Casa Rosada. Tenía todo en contra. El peronismo era Antonio Cafiero, que era el gobernador además de la provincia de Buenos Aires. No había casi chances en la política de que a fines de los 80, Menem, un gobernador del norte argentino, de una provincia pequeña, en términos además de población, pudiera romper a Antonio Cafiero, que tenía el respaldo de todos los dirigentes más encumbrados del peronismo, además de la palanca de la provincia de Buenos Aires. Y eso sucedió. Le ganó a todos. Milei tiene un poco de todo eso. Le ganó al sistema Milei. No tenía casi penetración territorial, no había tenido vinculación con la dirigencia política en muchas provincias. Él está por fuera del diálogo con la política, pero entró como nadie en sectores vulnerables, en los sectores marginales, en los sectores más descontentos, más insatisfechos, con más bronca. El enojo de Milei se convirtió probablemente en la explicitación del enojo de muchos que miraban en Milei a su propio estado de ánimo. Rompió la base del peronismo, le quitó muchos votos y luego construyó una alianza en virtud de sus ideas con sectores que miraron siempre con recelo sus modos, su forma, su estilo, pero que creen que es el que puede aplicar muchas reformas que de otro modo no se podrían aplicar. Y el emergente Macri, su respaldo explícito después del 22, con Patricia Bullrich, termina por crear esa idea, que está en ciernes, que habrá que verla andar, que habrá que ver qué significa o qué importancia tiene o cómo se desenvuelve. Pero hay una idea de esto. Ahora, eso sí, con extrema austeridad. Reducir a 8 ministerios, hacer lo mínimo indispensable, que el ajuste pase por la política más que por cualquier otro, sin licencia para que nadie se quede con lo ajeno en esa gestión sin que intervenga el propio Milei, con una conducción extremadamente caudillesca y personalista. Todo lo que hay en el fenómeno Milei es él. Todo lo que rodea a Milei, como Menem en su momento, es enormemente desconocido para la inmensa mayoría. Y habrá que ver luego si toma vuelo, voltaje, volumen. Ahora viene la seducción. Menem fue uno de los más seductores de la política argentina. Hasta se sedujo al principal adversario, Alfonsín, para hacer una reforma constitucional en 1994 que le costó muy caro a Alfonsín para con los propios. Que le dio la posibilidad de la reelección a Menem, sin ir más lejos, en el 95. Milei tendrá esa capacidad, porque Milei está en una inferioridad ostensible, lo hablábamos ayer, muy notable. Muy notable.
Tiene el 10% de los senadores de la Nación, el 15% de los diputados de la Nación, no tiene un solo gobernador y no tiene un solo intendente, por lo menos hasta acá. Pero ¿puede construir aliados? Sí, claro. ¿Puede construir esa transversalidad que caracterizó el menemismo o después el kirchnerismo? Que incluso podría generar incluso anticuerpos y una oposición cercana ideológicamente y una en el otro polo o en el otro extremo. Es probable. Miren dónde junta los votos Milei para cerrar esta idea. Porque cuando uno absorbe el fenómeno Milei, tiene que comprender la magnitud del peso de cómo llega Milei. Este es el crecimiento entre las generales y la elección de cara al balotaje. El crecimiento en votos, que no dicen mucho, pero en Tierra del Fuego casi duplica. Y fíjense allá, en la provincia de Buenos Aires, suma 2.250.000 votos. En Córdoba suma 867.000 votos. Ya había ganado con 770.000. Eso explica la diferencia de 1.150.000 votos respecto a Sergio Massa en el balotaje. 150.000 votos más de diferencia que la que obtuvo Macri para con Scioli. Aquellos famosos 900.000 votos que pusieron a Macri en la Casa Rosada en 2015. En Santa Fe casi duplica, 620.000 votos suma. En la ciudad de Buenos Aires suma 664.000 votos. Pero si no lo queremos hacer en términos nominales, en términos cuantitativos, miremos lo cualitativo, que es la otra placa. Es el crecimiento exponencial que implicó esto. Creció en todo el país 56% Milei. Pasó del 30% al 55,5%. ¿Correcto? En todo el país. Ahora, fíjense lo que creció en la ciudad de Buenos Aires, 180%. Esto es un traspaso directo, casi lineal, de los sectores de Juntos. Más allá de que Massa también sube 10 puntos y puede estar explicado básicamente por lo que pasó en el sur y algún corrimiento de votos ideológico del radicalismo, pero no mucho más. Córdoba, 113%, más que duplica los votos, al igual que Entre Ríos. Casi duplica los votos en Santa Fe y Corrientes. Corrientes, donde Burrich había hecho una buena elección. Acá también hay un traspaso casi lineal de votos, que le permite incluso ganar en la provincia en donde el peronismo era imbatible en las elecciones nacionales, más allá de que el poder provincial, con elecciones divididas, está en manos de la oposición y del radicalismo. Provincia de Buenos Aires subió 90% de los votos. Acá explica Milei esa derrota muy ajustada por 150.000 votos frente a Massa, que también le dio aire para llegar con comodidad a la Casa Rosada, una diferencia de 3 millones de votos, absolutamente inimaginable en la previa. En Chaco creció 80%, también ganó. En San Juan, 76%, donde efectivamente ganó. Santa Cruz creció 67%, donde ganó. Catamarca, Mendoza, donde gana con claridad. Acá sacó 71,5% de los votos. En San Luis sacó 68,5% de los votos. En San Luis, donde además sumó 55% de los votos. O sea, toda la zona de Cuyo fue un vendaval lo de Milei. Y donde menos votos junta es en Misiones, 32%, La Rioja, 40%, y Santiago del Estero, 41%. Santiago del Estero, donde Massa tuvo la mejor elección, sacó 62% de los votos. Mientras que Milei llegó al 38%. Por supuesto que no le alcanzó. Ahora ganó en Tucumán Milei, donde sacó 52% adicionales a los votos que había sacado en la elección del 22 de octubre. O sea, ni siquiera pudo el peronismo retener Tucumán. Solo Massa gana en Formosa, provincia de Buenos Aires, por algunos pocos votos, 150.000, y efectivamente la provincia de Santiago del Estero, donde le saca más de 235.000 votos. Ahora, solo en Mar del Plata Milei le sacó 223.000 votos a Massa. Casi compensó Santiago del Estero, una provincia, con Mar del Plata. ¿Se entiende? Por eso lo aplastó. Bueno, esto solo se logra, en términos de performance electoral, con esto que marcábamos. Una alianza entre los sectores más vulnerables, históricamente vinculados al peronismo, y los sectores más contestatarios al peronismo. Esa sinergia, el último antecedente histórico en términos de proceso político, con ideas liberales, occidentales, con alineamiento estratégico con Estados Unidos, con una mirada occidental del mundo y con reformas del Estado vinculadas justamente a un Estado un poco más chico, en todo caso ellos dicen más eficiente, estuvo dado en los 90. Por entonces no hubo austeridad.
El gasto público creció de manera desmedida, rompió el equilibrio fiscal indispensable y destruyó la convertibilidad vigente. Y todo terminó como ya conocemos. Menemismo con austeridad, con ejemplaridad que reconstruye autoridad, con ejemplaridad desde la administración pública que contagia a lo privado, que desarme toda la maraña de aspectos que hacen improductiva a la Argentina. ¿Es viable sin haber tenido experiencia en el Estado, sin tener respaldos explícitos ni propios en las gobernaciones o en los municipios? Tremenda tarea que Javier Milei tiene por delante.